Responsabilidad profesional. En el dilema de la responsabilidad profesional a la que nos hace reflexionar es de nosotros que depende de nuestra profesión. Si queremos ser profesionales integrales debemos ser capaces de poner en práctica esa frase, lo de haz lo que quieras, siendo libres e independientes, racionales y objetivos. Si logramos el objetivo, seguro que los usuarios de la información jamás volverán a poner en duda en cuán éticos somos y gozaremos nuevamente de su confianza general y volvemos a emitir una real fe pública. Vivimos ahora en un periodo de agitación en el que la economía, la ciencia, la tecnología, la sociedad juegan papeles bastante decisivos. Dentro de los adelantos científicos y de las nuevas tecnologías hacen o nos ejercen una influencia, sin precedente en cuanto a los ámbitos de nuestro trabajo, de la vida cotidiana, y los trabajadores se enfrentan siempre al filo del cambio. A medida que ha progresado el proceso de mundialización sin obstáculos ni control, el trato dado a la naturaleza ha pasado a ser intolerable y esto exige que se vuelva a definir la relación del hombre con su hábitat natural. Los profesionales altamente calificados, directores, ingenieros, se encuentran en el mero centro del dilema moral. Son estos empleados los que desarrollan nuevos productos, tecnologías, elaboran estrategias de comercialización y abren nuevos mercados. Sus decisiones influyen en el ambiente, las conciencias del trabajo y de los consumidores de la sociedad. Lo que parece tener sentido económico en el ámbito individual puede que en la peor hipótesis derrochar recursos tanto naturales como de medio ambiente, destruir empleos, perjudicar a los consumidores o evadir los embargos. Durante el curso de ética profesional vemos que han habido o hemos analizado varios aspectos en los cuales tenemos que tomar en cuenta al hablar de ellos la formación profesional, la cual nos dice qué es lo que nosotros vamos aprendiendo durante nuestra vida en la sociedad y que nos va forjando. Luego vamos con el carácter profesional, la cual nos moldea en nuestra profesión y nos va a dar la diferencia entre la perfección y la mediocridad. Luego hablamos de vocación, la cual es como las destrezas y o las habilidades que la persona tiene hacia la determinada profesión, para la cual pienso que es importante, pero no determinante el momento de verlo desde el punto de vista de la ética. Hace más difícil el aprendizaje en la persona. La orientación profesional pienso que es la más importante, ya que en mi opinión el problema en muchos casos no sería la vocación, sino la orientación que la persona ha tenido, la cual la profesión que ha escogido pueda que no haya sido lo que esperaba. Costumbre es el marco de referencia de la persona, además de su código de ética, la cual depende de la sociedad en la que se está viviendo y la época. Y la responsabilidad y libertad es cuando nosotros mismos somos conscientes en nuestros actos y podemos tomar decisiones concretas. La libertad nos lleva a la responsabilidad de elección, acto voluntario como liberación frente a algo, como realización de una necesidad. Una de las dificultades de la ética empresarial es aclararse con los diversos enfoques éticos que se presenten como válidos. Vemos las tres versiones de una ética profesional, que es la primera, el economicismo, que está limitado, no va mucho más lejos de la legalidad vigente en cada país. La segunda versión, la dualidad racionalista, se considera las acciones que pueden ser ilícitas. Y por último, la tercera versión del realismo moderado, la ética aparece como parte integrante de la acción. Lo anterior nos enseña la necesidad de un debate sobre el lugar de la ética en la acción humana y en la que lleva a cabo en la empresa, y no usar el debate usual de deberes, consecuencias, con otros añadidos teóricos y centrar la discusión en una dinámica de la acción. Pienso que con lo que se ha expuesto se debe tomar en consideración de la tercera versión, basada en un realismo que debe de ser moderado. En cuanto a la revisión de los casos, en el caso de la revisión, escogí la película El crimen perfecto, que en cuanto a los códigos y dilemas de la ética, nos proporciona una lista, un conjunto de reglas a seguir para cada una de las situaciones que se nos presentan en el transcurrir diario de nuestras vidas. Debemos apegarnos únicamente y exclusivamente a las bases del actuar ético, como son la inteligencia, o ser consecuentes de cómo nuestras actitudes o nuestras acciones pueden afectar
o perjudicar a los demás, o sea, tomar en cuenta los intereses de terceros. Pero cómo llegamos más bien a la conclusión o cómo nosotros discernimos entre lo que es correcto e incorrecto, la ética nos proporciona un número de principios fundamentales cuya finalidad es esclarecernos la pregunta anterior. Y estos son el principio de solidaridad, equidad o imparcialidad, de eficiencia, de abstenerse de elegir dañar a un ser humano, de la responsabilidad del papel que hay que desempeñar y de la aceptación de los efectos colaterales y el de la cooperación en la inmoralidad. Gracias. En el caso de la revisión, escogí la película El crimen perfecto, que en cuanto a los códigos y dilemas de la ética, nos proporciona una lista, un conjunto de reglas a seguir para cada una de las situaciones que se nos presentan en el transcurrir diario de nuestras vidas. Debemos apegarnos únicamente y exclusivamente a las bases del actuar ético, como son la inteligencia, o ser consecuentes de cómo nuestras actitudes o nuestras acciones pueden afectar o perjudicar a los demás, o sea, tomar en cuenta los intereses de terceros. Pero cómo llegamos más bien a la conclusión o cómo nosotros discernimos entre lo que es correcto e incorrecto, la ética nos proporciona un número de principios fundamentales cuya finalidad es esclarecernos la pregunta anterior. Y estos son el principio de solidaridad, equidad o imparcialidad, de eficiencia, de abstenerse de elegir dañar a un ser humano, de la responsabilidad del papel que hay que desempeñar y de la aceptación de los efectos colaterales y el de la cooperación en la inmoralidad. Gracias.